Entonces, esa primera aplicación que vamos a ver son los intercambiadores. ¿Qué es un intercambiador de calor? Es un intercambiador de calor, pues es un aparato que está diseñado para hacer intercambio de calor, así, tal cual, es un aparato. Entonces, básicamente es un equipo, puntero. Es un equipo en donde tenemos dos corrientes diferentes que no se mezclan la una con la otra y que se encuentran a diferentes temperaturas. Entonces, es una corriente que está a altas temperaturas, que está en contacto, y lo voy a decir así, indirecto, con una corriente en la que está a bajas temperaturas. Entonces, lo que tendremos, por decirlo así, es un fluido a una temperatura alta, una superficie que separa a ese fluido de otro fluido que va a una temperatura baja. Entonces, si este fluido está a una temperatura alta y este otro fluido está a una temperatura baja, pues gracias a esta ubicación que están separados por una superficie, este fluido de acá le va a entregar energía al fluido que está a una temperatura más bajita. Entonces, la característica que tienen los intercambiadores de calor es que va un fluido, puede ser líquido o gas, por un lado de una superficie y el otro fluido por el otro lado de la superficie. Esta superficie, ¿qué características tendrá? Pues en lo posible debe tener una resistencia muy chiquitica, muy chiquitica. ¿Por qué? Porque entre más pequeña sea la resistencia, mejor es la transferencia, y nosotros no queremos que esta placa o esta superficie se interponga a la transferencia de calor. Entonces, miren que es más o menos lo mismo, vuelve y juega. Si analizamos este sistema, tendremos una convección para un fluido hasta la superficie, una conducción a través de la superficie y una convección desde la superficie hasta el otro fluido. Es más o menos lo que hemos visto, mecanismos básicos de transferencia de calor, pero ya aplicados a un intercambiador de calor, que es un equipo que sirve, como les digo, ya sea para enfriar un fluido que está caliente usando otro fluido frío, o para enfriar un fluido, o para calentar un fluido que está frío usando otro fluido que está caliente. Eso es un intercambiador. En este caso, pues las corrientes de estos fluidos se pueden disponer de tres maneras en los intercambiadores. Es decir, cómo ubicar yo en el espacio esas corrientes para que fluyan, pero no estén en contacto una con la otra. Lo primero es a través de corrientes paralelas. Vemos en este caso, en la imagen, un ejemplo de unos tubos concéntricos, que ya enseguida les voy a explicar de qué se trata. Aquí, tanto el fluido frío como el fluido caliente se mueven en la misma dirección. En este esquema, el punto 1 indicará la entrada al intercambiador y el punto 2 indicará la salida del intercambiador. Las T mayúsculas indicarán el fluido caliente y las T minúsculas indicarán el fluido frío. En este tipo de flujo en corrientes paralelas, ambos fluidos, tanto el frío como el caliente, entran en la misma parte del intercambiador. Si yo tuviera que hacer un esquema de esto visto de lado, tendría esto así, este intercambiador, y en este punto entran tanto el que va por la sección anular como el que va por el anillo, y los dos se mueven en la misma dirección hasta salir al otro lado del intercambiador. Esto es lo que llamamos nosotros corrientes paralelas. A medida que se van moviendo los dos fluidos, el que está caliente le va entregando energía al que está frío, y pare de contar, ¿cierto? Se van moviendo, y el que está caliente le va entregando energía al fluido que está frío. La otra posibilidad es en contracorriente. En contracorriente tenemos lo contrario. Los fluidos caliente y frío entran en las ubicaciones contrarias en el intercambiador. Si yo veo esto de frente, o bueno, de lado, tendría que el fluido 1, en este caso el fluido caliente, entra por este lado del intercambiador, mientras que el otro fluido entra por este otro. Entonces, si se dan cuenta, están fluyendo el fluido que va por, en este caso, el tubito de adentro, se va a mover de izquierda a derecha, mientras que el otro se va a mover de derecha a izquierda.
Entonces, fíjense que van fluyendo en direcciones contrarias. Aquí lo que nosotros decimos es que el flujo es en contracorriente, es una disposición diferente para los fluidos. ¿Quién separa, en este caso, a los dos fluidos? Sería la superficie del tubo de adentro, porque en este tubo de adentro, por aquí va un fluido y por la superficie externa va el otro. Entonces, la superficie que separa los dos fluidos se correspondería a este tubo. Recuerden que un intercambiador es un equipo en el que hay dos corrientes a diferentes temperaturas separadas por una superficie. La otra forma de ubicar los fluidos es en forma paralela, flujo cruzado. Entonces, en flujo cruzado lo que tenemos es lo que vemos nosotros allí en el esquema de abajo, en donde hay un flujo por la superficie externa de manera perpendicular al flujo del fluido que va por dentro de estos tubitos. Entonces, son diferentes formas de ubicar estos fluidos en un intercambiador. Recuerden entonces que las temperaturas pequeñas de ahora en adelante, las T minúsculas, van a corresponder a los fluidos fríos, que son aquellos que se van a calentar, y las T mayúsculas, por nomenclatura, van a ser de ahora en adelante para los fluidos calientes, que son aquellos que se van a enfriar. Hay diferentes tipos de intercambiadores. Ojalá pudiéramos ver todos los intercambiadores que existen, pues no tenemos tiempo suficiente. Entonces vamos a ver algunos de los más importantes. Los intercambiadores de calor los podemos clasificar en tres tipos. Aquellos intercambiadores que tienen tubos en su estructura, es decir, en donde la superficie que separa los fluidos es un tubo o varios tubos. Tenemos intercambiadores de superficies planas, es decir, en este caso, entre los dos fluidos que intercambian calor hay una superficie plana. O tenemos intercambiadores compactos, que ya este tipo de intercambiadores pues tienen geometrías mucho más complejas para separar cada uno de los dos fluidos. Recuerden que tiene que haber un fluido frío y un fluido caliente y estar separados por una superficie. Los primeros que vamos a revisar son los intercambiadores con tubos, aquellos que tienen entonces un tubo como superficie para separar los dos fluidos. Listo. El primero de ellos, serpentines sumergidos. Ya hemos hablado de serpentines en algunos ejercicios, en algunos parciales. Ustedes dirán, bueno, ¿esto por qué no lo vimos antes? Porque no era necesario. Antes simplemente les decía de qué se trataba un serpentín y ustedes lo modelaban como si fuera una tubería. Pero aquí ya sí es necesario hacer la diferenciación. Cuando estamos hablando de equipos para la transferencia de calor y mencionamos los serpentines, pues hay que pensar en lo que tenemos nosotros ahí en la imagen. Un tubo que se enrosca, se dobla, bueno, no sé cómo se dice, ocupando una menor longitud, no, a ver, ¿cómo lo digo? Haciendo que un tubo que es muy largo, pueda caber en un recipiente que es muy pequeño, ¿cierto? Entonces lo volvemos un poco más compacto, pero en últimas, esto sigue siendo una tubería enrollada. Esos serpentines pueden ir ubicados en todo el diámetro del tanque, como en este caso de aquí, o pueden ir ubicados de manera como asimétrica, como corrida, no desde el eje, sino que puede ser simplemente sumergido en una posición dentro de un tanque. Entonces, las condiciones para los serpentines sumergidos. Pues bueno, estos son fáciles de construir. Pues básicamente es un tubo de cobre o de metal. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Los serpentines casi siempre son de metales para que la conductividad sea muy alta y su resistencia sea muy bajita. La resistencia en la pared. Entonces son fáciles de construir porque son una tubería que se pliega, se enrolla, se dobla, se pueden remover y transportar fácilmente, por lo tanto son altamente versátiles. Externamente se limpian muy fácil, pero en el interior sí es un poco complicado de limpiar. Ya, entonces allí, al final de esta clase, les vamos a hablar un poquitico sobre obstrucciones y ensuciamiento. Entonces estos serpentines tienden a perder eficiencia por las incrustaciones y el mugre que se vaya acumulando en el interior de esta tubería, puesto que no es tan fácil de limpiar.
El problema de los serpentines es que tiene un área de transferencia pequeña. Realmente es una buena opción para trabajar en biotecnología porque no se utilizan mucho altas temperaturas y bueno, los reactores pues tampoco es que sean tan enormes. Entonces las cargas de calor en biotecnología no son muy elevadas. Entonces esto me permite usar intercambiadores de calor que no sean tan buenos, entre comillas. Los serpentines sumergidos son intercambiadores regularcitos en términos de la ingeniería química, en términos de los procesos, pero para biotecnología y para bioprocesos son suficientes, porque las cargas calóricas en este tipo de procesos, como las temperaturas rara vez son muy elevadas, pues entonces tampoco son tan enormes las cargas de calor y se puede cumplir la transferencia con un serpentín. Lo que pasa es que el serpentín tiene un área de transferencia pequeña y recuerden que la transferencia de calor es proporcional al área. Entre más grande sea el área, más transferencia de calor, pero el serpentín no es precisamente el intercambiador que más área me permita. Entonces las transferencias son muy limitadas. El serpentín se sumerge completamente en un líquido, por lo tanto, por fuera del serpentín se puede tener convección libre o convección forzada. ¿Y esto de qué depende? De si hay o no movimiento al exterior del serpentín. Si usted simplemente sumerge el serpentín y el líquido de afuera no se mueve mecánicamente por ningún dispositivo, pues tendríamos o conducción o convección libre por fuera del serpentín. Pero si usted sumerge el serpentín y el líquido de afuera se está agitando, lo que tendríamos es una convección forzada. Por dentro del serpentín, en cambio, siempre vamos a tener una convección forzada, porque es que imagínense ustedes cómo vamos a hacer para que fluya un líquido a través de este serpentín. Obviamente tendrá que pasarse a presión un fluido para que pueda fluir, valga la redundancia, a través de toda esta tubería. Eso entonces con respecto a los serpentines. Si tuviéramos que ponerlos en un podium de intercambiadores utilizados en la industria, yo pensaría que este está, si no de primero, de segundo, entre los más usados en la industria biotecnológica. Con respecto al área, vamos más o menos bien. Hay otras disposiciones de esos serpentines, como les decía, hay una parte por donde ingresa el fluido, este fluido recorre todo el tubito y sale por otro extremo, como si fuera una tubería. Aquí tenemos otra disposición, como les decía, los serpentines también pueden ir ubicados completamente hacia el diámetro del tanquecito donde está sumergido. Entonces, son diferentes formas de construirlo, pero básicamente corresponden a una tubería que se puede modelar como si fuera una tubería horizontal. Ok, el siguiente intercambiador que utiliza tubos para separar las dos corrientes es el intercambiador de tubos concéntricos o de doble tubo. Resulta que cuando no es suficiente un serpentín para realizar una transferencia de calor, realmente los serpentines son muy fáciles de construir, entonces si no es suficiente, es necesario buscar un intercambiador más potente, digámoslo así, más poderoso, más grande. Y en este caso, pues seguiríamos en la lista con los intercambiadores de tubos concéntricos. ¿En qué consiste un intercambiador de tubos concéntricos? Pues, como su nombre lo dice, es un tubo dentro de otro tubo y los dos comparten su eje, por eso son concéntricos. Entonces, entre un tubo y el otro nos va a quedar una sección anular, un espacio entre un tubo y el otro. Los dos fluidos se mueven por dentro de este intercambiador. Uno de ellos va a ir por dentro del tubo interno y el otro va a ir a través de la sección anular que queda por fuera del primer tubo y por dentro del tubo más grande. Esto suena como a trabalenguas, pero básicamente si nosotros pensamos en la disposición vista de frente, tenemos un tubo externo, un tubo interno, si lo vemos de frente. A través de este tubo interno se va a mover un fluido y a través de este tubo externo, perdón, y a través de esta sección anular se va a mover el otro fluido.
Eso es lo que podríamos entender de aquí. Si tratamos de hacer mecanismos básicos de transferencia de calor en este sistema, entonces vamos a hacer lo mismo. Convección del interior a la superficie interna del tubo interno. Luego, conducción a través del tubo interno. Luego, convección desde la superficie externa del tubo interno hasta el líquido de la sección anular. Luego, convección desde la sección anular hasta la pared interna del tubo externo. Luego, conducción a través de esta pared y finalmente convección hacia el ambiente. Lo más común es que estos intercambiadores sean aislados del ambiente para evitar pérdidas de energía. Entonces se aíslan desde el ambiente y por lo tanto la energía quedará, la que entregue el fluido de adentro la recibirás toda el fluido de la sección anular o al contrario. Eso ya lo vamos a entender más adelante cuando hagamos los balances de energía para los intercambiadores de tubos concéntricos. Entonces es más o menos la idea. Los intercambiadores de tubos concéntricos son también utilizados en la industria biotecnológica, sí, pero son más requeridos en la industria química que necesite trabajar a altas temperaturas. Resulta que nosotros en biotecnología, insisto, los procesos casi todos son a temperaturas normales, no son tan comunes los procesos extremófilos a altas temperaturas, entonces no es muy común utilizar tubos concéntricos para estos enfriamientos o calentamientos. Ya cuando se tienen que esterilizar medios de cultivo en altos volúmenes y hay que enfriarlos, pues ahí sí se puede pensar en usar este tipo de intercambiadores. Estos tubos concéntricos son muy abundantes porque son muy flexibles. ¿De qué se trata? Pues básicamente se pueden organizar a través de horquillas. ¿Qué es una horquilla? Es, digámoslo así, una ida y una vuelta de este tubo. Ahí les acabo de mostrar una horquilla. Luego esta horquilla se puede conectar con esta otra y así sucesivamente. Entonces uno lo que realmente hace con los intercambiadores de calor es ir uniéndole horquillas cada que necesite una mayor longitud. Esto pues tampoco puede ser infinito hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, porque se genera mucha inestabilidad en los intercambiadores. Pues imagínense un apiladero de tubos de aquí para arriba, pues eso es muy inestable. Entonces también habrá unos límites máximos de hasta dónde puede llegar el número de horquillas que le puedo poner. Pero básicamente por eso son versátiles, porque si usted ve que le sobra longitud, pues le quita una horquilla. Si ve que le hace falta longitud, le conecta otra horquilla y así puede ir aumentando la longitud de este intercambiador. Los coeficientes convectivos que se logran en un intercambiador de doble tubo, de tubos concéntricos, son muy bajitos. Entonces, esto hace que las áreas también sean muy altas. Entonces, entre el serpentín y los tubos concéntricos, ¿quién presenta mejores coeficientes? Tubos concéntricos. Pero siguen siendo coeficientes muy bajos porque es un flujo que se da de una manera muy organizada sobre la superficie de una tubería o dentro de una tubería, y esto pues no me permite generar altos coeficientes. Entonces la idea es poder aumentar los coeficientes para poder mejorar, disminuir las áreas requeridas. Como los coeficientes convectivos son pequeños, entonces los tubos que se requieren por este tipo de intercambiador son muy largos. Como les decía, yo no puedo organizar tubos muy largos, extremadamente largos, porque no me caben en ninguna bodega. Entonces me toca empezar a apilarlos uno encima del otro, encima del otro, encima del otro, organizándolos por horquillas, pero también va a haber un número limitado de horquillas debido a la estabilidad del intercambiador. Esto, bueno, estos son los datos como elementales de cómo funcionan tubos concéntricos. Vamos a ver ya un poquito más de matemática del asunto. Entonces, aquí les presento una horquilla, cómo es que funciona, y recuerden que por dentro del tubo interno va un fluido y en la sección anular va el otro. Adelantándome a lo que viene en la próxima clase, vamos a hacer una evaluación matemática de un intercambiador de tubos concéntricos, y esa evaluación matemática la van a presentar para un porcentaje del parcial del último examen que les voy a contar la próxima clase.
sea, básicamente la próxima clase tiene que ver con esto y es una actividad evaluativa. Ok, tubos concéntricos, por eso me voy a extender un poquitico más en tubos concéntricos. Tenemos que en los tubos concéntricos podemos encontrar, como se los decía al principio de la exposición, dos disposiciones. O están en flujo paralelo o están en contraflujo contracorriente. Cuando tenemos tubos concéntricos en paralelo, nosotros decíamos, y ya lo habíamos mencionado al principio, que tanto el fluido frío como el fluido caliente ingresan en el mismo punto del intercambiador. Al ingresar en el mismo punto es como si el que está muy caliente le diera la mano al que está muy frío y empezaran a caminar juntitos buscando la salida al otro lado del intercambiador. Entraron junticos y van a empezar a caminar de la mano hasta llegar a la salida. Claro, como ellos van cogiditos de la mano, separados por una superficie, entonces el que está caliente, cada que va caminando con el que está frío, le va entregando energía. Y le va entregando energía, le va entregando energía, le va entregando energía al frío. ¿Por qué? Pues porque uno está caliente, el otro está frío, y están caminando los dos en la misma dirección. Entonces el fluido caliente le va a entregar energía al fluido frío. ¿Qué le va a pasar al fluido caliente cuando empiece a entregar energía? Pues el fluido caliente se va a empezar a enfriar. ¿Y qué le va a pasar al fluido frío cuando empieza a recibir energía? Pues el fluido frío se va a empezar a calentar. Y eso es lo que tenemos nosotros en esta gráfica. Al final, cuando los dos salen de la mano del intercambiador, cuando los dos salen de la mano del intercambiador, el que estaba frío sale mucho más caliente y el que estaba caliente sale mucho más frío. Pero entonces, a medida que avanzan en el intercambiador, las dos temperaturas se van igualando. Y eso es importante tenerlo presente para la configuración en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Al principio la diferencia de temperaturas era muy grande, pero cuando salieron los dos del intercambiador, la diferencia de temperaturas era muy pequeña. En el caso de contracorriente, contraflujo, tenemos que por donde entra un fluido, por ejemplo el fluido caliente, sale el fluido frío. Entonces aquí no entran los dos de la mano, entra un señor, que es este, que es el fluido caliente, mientras que al otro lado del intercambiador entra el fluido frío. Entonces este señor va a empezar a caminar en esta dirección y este señor va a empezar a caminar en esta otra. ¿Ya? Se van a ver de frente, se van a encontrar de frente en su flujo. Pero siempre que este señor caliente vaya moviéndose al otro lado de la superficie, va a encontrarse un frío que viene. ¿Qué hace este señor caliente que va caminando en esta dirección? Si ve a un señor frío al frente, le va a entregar energía. El señor caliente se sigue moviendo, pero a medida que se mueve el señor caliente va a ver que al frente hay un señor frío. ¿Qué hace el señor caliente? Él sigue moviéndose tranquilo, pero le va entregando energía al fluido frío. Si nosotros vemos esto desde el otro lado, somos el fluido frío. Vamos a empezar a movernos a través del intercambiador en la dirección que a mí me gusta, que es de para arriba. Bueno, hacia allá. A medida que yo me muevo, como fluido frío que soy, miro para el frente, hay un señor que está caliente que me está entregando energía. ¿Ya? Entonces, en últimas, el fluido frío, al moverse, termina calentándose y el fluido caliente, al moverse, termina enfriándose. Y eso es lo que pasa entonces en estos. La idea es que siempre se mantengan los gradientes para que siempre pueda haber un intercambio de calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en flujo paralelo? Que a veces estas dos temperaturas se igualan tanto que ya no hay transferencia de calor. Entonces es tan largo el intercambiador y ya de aquí para allá no va a haber una buena transferencia. ¿Por qué? Porque es que estas dos temperaturas se igualaron. Entonces estoy desperdiciando intercambiador porque estamos igualando muchísimo las temperaturas. Lo ideal es que no se igualen. Eso sería lo ideal para no ir a desperdiciar intercambiador. En este caso es posible que se igualen, es posible. En este otro no tanto. Ni siquiera es posible que se crucen.
porque se llega primero a un equilibrio térmico, pero en el momento en que se alcance un equilibrio térmico ya diríamos que no es eficiente ese intercambiador, porque no tenemos un gradiente de temperaturas que me permita que se dé la transferencia. Y el intercambiador está hecho para intercambiar, ¿cierto? Entonces, un intercambiador que no intercambie porque las temperaturas se igualaron no es eficiente. Siempre contracorriente es el super wow. ¿Por qué? Porque se mantienen los gradientes casi que a través de todo el intercambiador. Entonces, al mantenerse los gradientes, voy a decirlo así, o sea, hay una recuperación de calor en toda la longitud del tubo, en toda la longitud del intercambiador voy a tener recuperación de calor. Mientras que en paralelo, al principio hay muy buena transferencia, pero rápidamente se pueden igualar las temperaturas y de ahí para allá el intercambiador no funciona. No funciona en el sentido de que como las temperaturas ya son muy parecidas, pues no va a haber una buena recuperación de calor, no va a haber una buena transferencia de calor. Como ya se igualaron las temperaturas, como ya la transferencia se dio, de ahí para allá no va a haber una buena transferencia. Entonces es mucho mejor, y lo vamos a ver la próxima clase, mantener gradientes de temperatura a través de toda la longitud del intercambiador. Listo, eso lo vamos a ver la próxima clase. Ok, entonces llevamos dos tipos de intercambiador que utilizan tubos para separar las dos corrientes. El intercambiador por serpentín, que tiene dos corrientes, generalmente son líquidas, en donde el serpentín mismo es un tubo que separa los dos fluidos. Y tenemos este, que es el intercambiador de doble tubo, de tubos concéntricos, que en el caso de que un serpentín no sea suficiente, porque me da una longitud extremadamente alta o porque el área requerida es extremadamente alta, pues habría que pensar en un tubos concéntricos que mejora un poquito porque tiene unos coeficientes un poco mejores y por lo tanto requiere áreas un poco más pequeñas porque tiene unos mejores coeficientes. Sin embargo, a veces no es suficiente el intercambiador de doble tubo o de tubos concéntricos y toca utilizar intercambiadores de tubos y coraza. En la industria biotecnológica no es muy usual encontrar intercambiadores de tubos y coraza porque estos son para cantidades, flujos enormes a nivel industrial y a temperaturas muy diferentes, o sea, altísimas temperaturas o muy bajas temperaturas, ¿cierto? Entonces, donde la recuperación de calor sea excesiva o sea muy grande, ya sea porque el flujo es muy alto o ya sea porque las temperaturas son extremas. Entonces, aquí para nosotros no va a ser un caso importante. Sin embargo, es importante entender cómo funcionan. En los intercambiadores de tubos y coraza también hay tubos y esos tubos son los que permiten separar los dos fluidos. Hay unos fluidos que van por dentro de los hay un fluido, perdón, que va por dentro de cada uno de los tubitos, es el mismo fluido por dentro de los tubos y hay otro fluido que se mueve al exterior de los tubos por dentro de una coraza. Así, facilito. Entonces, si se dieron cuenta, existe un flujo que va por dentro de los tubos y existe otro flujo que va por fuera de los tubos. Ahí más o menos se lo pintaban con colorcitos.
Okay. Como pueden ver, hay una gran cantidad de tubos. Ahí ya sí, lejos está de lo que era un intercambiador de doble tubo o de tubos concéntricos. Pues en los tubos concéntricos era un tubo dentro de otro tubo y para de contar. Aquí son muchos, cientos de tubos que están dentro de una coraza muy grande. Los dibujitos que les muestro, los videos que les mostré son solamente ilustrativos porque son demasiado pequeños. Realmente podemos estar por encima de 30, 40 tubos dentro de una sola carcasa, de una sola coraza. Esos intercambiadores entonces se usan, eso sí, obligatoriamente cuando se requieren muy altas transferencias de calor o muy altas áreas para la transferencia de calor. Y esto ocurre cuando las diferencias son cuando las temperaturas son muy diferentes o cuando los flujos son muy grandes. La construcción ya la vieron ustedes en el video, es un haz de tubos que se pone dentro de una coraza. Ese haz de tubos se pega a unos cabezales que los van a sostener desde un extremo hasta el otro. Por la coraza va a ir un fluido que es la que va por fuera de los tubos y por dentro de los tubos va a ir otro fluido. Además de eso, hay unas pantallas o bafles que las vieron ustedes en el segundo video, como en azulito, que son como segmentadas. ¿Qué es lo que pasa con estas pantallas o estos bafles? Que van a generar una tortuosidad o un flujo más enredado para el fluido que va por dentro de la coraza o por fuera de los tubos. Entonces, si nosotros tratamos de entender este comportamiento, pues el flujo que va el fluido que va por dentro de los tubos se mueve en una dirección y para de contar. O sea, aquí lo están pintando, lo voy a poner con el puntero. Entonces el fluido que entra por los tubos entra y se reparte de manera equitativa por cada uno de los 200, 300, 400 tubos y se va a mover en una dirección hasta acá y se va a recoger al final en un cabezal, se va a recoger el fluido que pasó por dentro de los tubos. Entonces nada que ver, el flujo es por dentro de un tubo, o bueno, por dentro de muchos tubos, es un flujo interno a través de una tubería circular, como ya la hemos visto nosotros en operaciones unitarias en muchos ejercicios. ¿Dónde está lo curioso? Para el fluido que va por fuera de los tubos, es decir, por dentro de la coraza. Si se dan cuenta, este fluido entra y se resbala sobre la superficie de los tubos por encima en esta dirección. Y fíjense que el fluido no puede obviamente seguir más adelante, por lo tanto a este fluido, como aquí hay un deflector o un bafle o un separador de estos, esto va a hacer que el fluido fluya de manera perpendicular, es decir, en un flujo cruzado sobre estos tubos que tenemos en este punto, hasta que alcanza un espacio por donde ya el fluido puede cambiar la dirección y seguir fluyendo. Pero resulta que aquí más adelante se va a encontrar con otro deflector. Y al encontrarse con otro deflector, el fluido no va a poder seguir derecho y va a tener que cambiar nuevamente su dirección y moverse sobre los tubos de manera de flujo cruzado. Ese flujo cruzado me permite generar una turbulencia mayor y por lo tanto ganar en coeficiente convectivo. Lo mismo, cuando este fluido llega a este extremo, va a encontrar un espacio vacío que nos va a dejar el deflector por eso no ocupa toda la superficie, sino un pedazo, y por aquí se va a meter el fluido y va a seguir este recorrido, como lo ven ustedes en la flechita azul. Entonces, no es que haya un flujo simplemente por la superficie del tubo, como si lo hay en tubos concéntricos. Si ese es el tubo de adentro y ese es el tubo de afuera, en el tubos concéntricos hay un fluido que se está moviendo como resbalándose sobre la superficie de todo el tubo. Aquí no es que se esté resbalando sobre la superficie, aquí está fluyendo en flujo cruzado sobre la superficie de todos los tubos y por esto se gana en el coeficiente convectivo en este intercambiador de tubos y coraza. Ok, entonces por eso es más eficiente el intercambiador de tubos y coraza que cualquier otro intercambiador, pero es mucho más costoso, es mucho más difícil de construir y por esto se deja más para aquellos requerimientos más altos de transferencia de calor. Otro tipo de intercambiador. Y vamos a ver, bueno, los enfriadores de cascada son unos intercambiadores que también tienen tubos, pero en donde se da un flujo cruzado, como lo veíamos nosotros
la primera exposición, los primeros flujos que les mostré, contracorriente paralelo, y el flujo cruzado pues sería este tipo de intercambiador, que no es muy común, sí, para la industria de alimentos, pero para nosotros no es tan común. Ahora nos quedan los otros tipos de intercambiadores, que son los que separan a los dos fluidos a través de una superficie plana. Y aquí vuelve y juega uno de los más importantes en la biotecnología, que son los recipientes encamisados o las chaquetas. Entonces, este intercambiador, ¿en qué consiste? Realmente es en forrar un reactor o forrar un tanque o forrar un dispositivo, poner alrededor de un dispositivo un espacio que va a llenarse con un fluido, sea caliente o frío, para calentar o para enfriar. Es muy utilizado en los bioreactores. Entonces, digamos que no es el más eficiente de los intercambiadores que tenemos, es el menos eficiente de todos, pero es muy utilizado en biotecnología. ¿Y por qué? Pues porque las temperaturas no son muy altas, entonces es suficiente a veces una chaqueta o un recipiente encamisado para hacer el control de temperatura. Son menos eficientes que los serpentines. O sea, usted primero pensaría en una chaqueta, pero este es muy poco eficiente y por lo tanto, si no es suficiente para la transferencia de calor, ahí sí pensarías en un serpentín. No son viables para grandes cambios de temperatura, son difíciles de limpiar por la misma construcción y se pueden utilizar a escala de laboratorio o en tanques a pequeña escala. En este caso, entonces, nosotros sí tenemos que evaluar los mecanismos básicos de transferencia de calor otra vez y otra vez, porque es que esto es lo mismo que vamos a ver en el fin. Entonces, ¿cuáles serían, siguiendo este esquema, los mecanismos básicos de transferencia de calor? Tendríamos convección desde este fluido hasta la pared del tanque, conducción a través de la pared del tanque, convección desde la pared del tanque hasta el fluido que va por la chaqueta, y esta chaqueta puede estar aislada del ambiente y por lo tanto no habría más mecanismos. Si no está aislada, habría conducción a través de la pared de la chaqueta y convección desde la superficie externa hacia el ambiente. 5 mecanismos básicos de transferencia de calor, 3 en el caso de que esto esté aislado, y ustedes ya saben identificar cuáles son. Aquí puede ser una convección libre o forzada, dependiendo si hay movimiento o no hay movimiento del fluido. Tendríamos convección libre o forzada en el interior de este tanque. Conducción, eso sí, para que fluya el fluido por dentro de una chaqueta se necesita impulsarlo. Por lo tanto, la convección que hay al interior de la chaqueta, es decir, para el fluido que va por dentro de la chaqueta, será una convección forzada. Este es entonces el tipo de intercambiador más utilizado en la industria biotecnológica, y después de este pues le sigue el serpentín. En caso tal de que el serpentín tampoco sea suficiente o requiera una longitud extremadamente alta, pues ahí pasaríamos al intercambiador de doble tubo de tubos concéntricos. Es como el orden a seguir en cuanto a los requerimientos de área se refiere. Hay otro tipo de intercambiadores. Realmente no es el caso entenderlos a la perfección, porque pues no son tan usados en biotecnología. Son, por ejemplo, los intercambiadores de placa. Estos intercambiadores de placa se utilizan mucho en la industria de alimentos y en la industria farmacéutica. Tienen unas construcciones en donde hay unas superficies planas que separan al fluido caliente del fluido frío. La disposición de los fluidos es un poco diferente, pero la filosofía sigue siendo la misma, una superficie que separa dos fluidos. En este caso, la superficie que separa los dos fluidos es una placa plana. Este es el funcionamiento de este tipo de intercambiadores. Como les digo, es más complejo, pero pues la idea en operaciones unitarias es que tengan el panorama. Nosotros vamos a ver los más usados y los más simples, pero en caso tal de que ustedes se enfrenten a un intercambiador de este tipo, pues ya sabrán pues, un poquitico la base de la teoría, que básicamente es la misma, de los mecanismos de transferencia que hemos visto pues, en operaciones unitarias. Eso es todo. Bueno, hay unos links, pero bueno, no es necesario verlos, no les quiero dar más información.